Tema 2.1. Metodología para la elaboración de la estructura salarial. Esta función consiste en establecer los criterios de evaluación y establecer una clara jerarquía entre los puestos de una empresa. De ello emana la elaboración de políticas para definir los sueldos y las guías de su incremento. Las actividades principales que se desarrollan como parte de esta función son las siguientes: selección de un modelo de evaluación de puestos, descripción y análisis de puestos, formación y capacitación del comité de evaluación, evaluación de puestos, elaboración de la estructura salarial, elaboración de guías de aumentos con base en la evaluación del desempeño. Este proceso, que se sigue en términos generales para la definición de la estrategia de pago por una organización, está integrada por diferentes etapas que se indican en la siguiente gráfica, de acuerdo con la metodología comúnmente aceptada y aplicada. Metodología para el diseño de la estructura salarial. Número 1. Análisis y descripción de puestos. Número 2. Evaluación de puestos. 2.1. Formulación del comité. 2.2. Capacitación del comité. 2.3. Evaluación de puestos. Número 3. Curva de equidad interna. Número 4. Mercado de trabajo. Número 5. Costo de la vida. Número 6. Análisis de factibilidad económica. Número 7. Determinación del posicionamiento. Número 8. Política de pago. Número 9. Estructura salarial. Y número 10. Evaluación del desempeño. Para definir cuánto se debe pagar a un colaborador por trabajo, las organizaciones emplean diversos métodos. La mayoría coinciden en medir internamente, comparar contra el mercado, medir el costo de la vida, analizar su capacidad de pago, definir su política de pago y evaluar el desempeño. Mi nombre es Anay Ortiz y les voy a hablar sobre el tema 2.2, que es la evaluación de la descripción de puestos y su contribución al sistema de retribución. La importancia del análisis de puestos se refiere a la descripción de las tareas, deberes y responsabilidades del cargo, de los requisitos que el ocupante necesita cumplir. El objetivo del análisis de puestos: esta técnica sigue un procedimiento clasificado las actividades en grupos homogéneas, así como delimita sus fronteras, calcula y propone conocimientos, habilidades y responsabilidades, entre muchas cosas. También está la estructura del análisis de puestos. En general, el análisis de puestos se refiere a 4 áreas presentes en cualquier tipo de nivel de puestos. Estas 4 áreas son las responsabilidades, las condiciones de trabajo, los requisitos físicos y los requisitos intelectuales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema 2.3, el cual es evaluación de puestos y su contribución al sistema de retribución. La evaluación de puestos tiene su fundamento en el análisis de puestos. A través de eso se puede determinar la importancia que tiene un puesto con respecto a otro. Es necesario entender que entre más importante sea un puesto, tiene que ser mejor remunerado. Existen varios métodos para evaluar puestos, los cuales los más conocidos son la gradación previa, alineamiento, comparación y por puntos. El más conocido es el de puntos. Es considerado el que tiene mayor precisión, ya que considera la especificación dentro de un análisis. Los demás métodos no son tan completos, tienen la desventaja de que no analiza la especificación del puesto y por lo tanto no son objetivos. Bueno, yo les voy a hablar del tema de encuesta de salarios en la zona geográfica de la influencia. Bueno, la administración de salarios y sueldos no se encarga solamente de mantener un equilibrio, de mantener un buen equilibrio de manera interna en la organización, sino también de manera externa. Esto se refiere con otras empresas, por lo cual emplean las encuestas salariales, las cuales tienen ciertas características. Por ejemplo, el tiempo, cada cuánto se realiza una de estas encuestas. También a qué tipo de empresas se le realizan. Para esto se hace como una encuesta o una investigación de campo, por así llamarlo. También
Otra forma de cómo llevar a cabo estas encuestas a estas empresas participantes son mediante cuestionarios, visitas a las empresas, así como también ciertas entrevistas a los encargados, más que nada a los encargados de realizar la estimación de los sueldos, o entrevistas o pláticas con especialistas de estas empresas. También hacen encuestas a empleados, o también por cierto tipo, ya sea puestos o rangos, para así tener una noción de cómo, no noción, sino tener información de varias empresas, y así mantener un equilibrio interno y externo, que el sueldo de esa organización no esté por debajo de los demás sueldos, sino que esté de una manera estándar. Bueno, yo les voy a hablar del tema 2.5, que son establecimiento de franjas salariales. Las franjas salariales son muy utilizadas en diversos países, todo con la finalidad de establecer un salario más justo en función del establecimiento, de un límite superior y un inferior. En ese sentido, todos los salarios deben encontrarse dentro de esa franja, pues de lo contrario deberían realizarse un ajuste para que todo se establezca en esa misma franja. También nos dice que la política salarial es el conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y la filosofía de la organización en lo que corresponde a la remuneración de sus empleados. Nos dice que una política salarial debe contener, primero, la estructura de cargos y salarios, que es donde se clasifican esos cargos y las franjas salariales para que cada clase tenga estipulado su salario. Como segundo punto tenemos salarios de admisión para las diversas clases salariales. El salario de admisión para empleados debe coincidir con el límite inferior de cada clase salarial. Y como último punto tenemos lo que es la previsión de reajustes salariales, ya sea por determinación legal, o sea, acuerdos colectivos o una espontánea. Bueno, yo les voy a hablar del tema 2.6, que tiene como nombre establecimiento del tabulador de sueldos y salarios. Como primer punto tenemos lo que es la importancia del tabulador. El propósito fundamental de contar con un tabulador de sueldos es el dar certeza tanto a los directivos como a los empleados de que las remuneraciones salariales que se realizan están basadas en un modelo equitativo y que eliminan al máximo grado las arbitrariedades y o preferencias. También tenemos como objetivo que es implantar una metodología de evaluación de puestos que permita generar un tabulador que se base en las descripciones de los puestos que se evalúan y que realice los ajustes necesarios en la estructura organizacional y el diagrama jerárquico de la empresa. Tenemos que también otro punto que se llama utilidad, que tenemos 3 incisos. En esos 3 incisos tenemos como el primero, que es el determinar y ponderar los salarios de concentración de nuevo personal. El segundo, que es conocer las actividades que se va a realizar dentro de la empresa y determinar los perfiles del puesto que se requiere en la empresa. Tenemos ese como tercero. Por último tenemos que para establecer el sueldos y salarios se requiere de 4 puntos, que dice análisis y descripción de puestos, la evaluación de puestos, encuesta de salarios en la zona geográfica y el establecimiento de franjas. Una vez teniendo esto, se establece el tabulador, cuál es la cantidad de salario diario asignada a cada uno de ellos. En caso de que el puesto tenga una clave, se le anexa al tabulador. El tabulador permite hacer cálculos con respecto a las remuneraciones. Con el avance de la tecnología se ha creado un software de nómina universal llamado ADAM 5. Esta ya es una herramienta que las empresas realizan para hacer el tabulador. Esta herramienta las utilizan las grandes y las medianas empresas. 2.7. Evaluación de otros elementos en la contribución a la retribución. Necesidades del trabajador, posibilidades y políticas de la empresa, encuesta salarial, reglamentación legal. Bueno, finalmente cada empresa de manera particular considerará otro tipo de elementos que quizás no tenga que ver con el desempeño del puesto de manera directa, pero puede ser tomado en cuenta para la asignación salarial, como es el caso de algunas prestaciones en específico que tenga el trabajador en función de algunas necesidades. Asimismo, las políticas de la empresa también pueden influir
de manera significativa en el tabulador. Bueno, necesidades y posibilidades del trabajador. Son tres, que son cumplir con las disposiciones de las normas del trabajo, salarios e indemnizaciones y local seguro. Las políticas salariales es un conjunto de orientaciones que tienen como finalidad distribuir las cantidades asignadas para retribuir la persona. El objetivo es ofrecer una remuneración equilibrada y constante a los empleados. La reglamentación está basada en el artículo 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo. La 422 dice que el Reglamento Interno del Trabajo conjunta disposiciones obligatorias en el desarrollo de los trabajadores en una empresa o establecimiento. Y el 423 dice que el reglamento contendrá horas de entrada y salida de los trabajadores. Siguiente tema es el 2.8, es la evaluación del desempeño y su contribución al sistema de retribución. En esta, la evaluación del desempeño no está en el desempeño en general, sino específicamente en el desempeño de un puesto, o sea, en el comportamiento de quien lo ocupa o lo realiza. Este desempeño es situacional, varía de una persona a otra y depende de diversos factores que influyen mucho en esta evaluación. También la evaluación del desempeño pues es un concepto dinámico porque las organizaciones siempre evalúan a los empleados, ya sea formal o informalmente, y le dan cierta continuidad al momento de empezarlas a realizar. Además representa una técnica de administración impredecible dentro de la actividad administrativa. Es un medio que permite detectar problemas, pues ya sea en la supervisión del personal o en la organización o quien lo ocupa. Ahí se dan cuenta si en realidad hay fallos que se están cometiendo, porque ya tienen estipulado como que un cierto proceso, o tal vez en realidad no lo están realizando como debe ser, o hay ya un fallo en ese proceso y se debe de cambiar. Para esto sirven las evaluaciones del desempeño. También para ver qué tan eficiente está siendo el empleado y así poderles tal vez ser acreedores a un incentivo, ya sea por productividad o por buen desempeño. Y así se les motiva de igual manera para que estos desempeñen de aún mejor manera el puesto que están trabajando. Finalmente, ya para concluir la metodología, es necesario evaluar lo que generalmente se está haciendo en materia de la retribución. En este sentido, se puede establecer la evaluación del desempeño. Lo puede dar lugar a algunos ajustes provocados porque precisamente a lo mejor no se hizo alguna metodología de manera correcta. Y aquí entra lo que es la evaluación del desempeño para poder establecer de mejor manera la metodología. De igual manera se va a checar precisamente todos esos puntos que ya tocamos, que son las franjas de salarios, estipular los salarios, la evaluación de encuestas de salarios, entre otras cosas. Todo esto para que se lleve de una buena manera todo lo que son incentivos y salarios para los empleados.